Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un trino que apesta a populismo. Sí, les hablo de un trino muy desafortunado del senador de la Colombia humana, Gustavo Bolívar, a raíz del anuncio del gobierno de presentar el nuevo texto de reforma tributaria el próximo 20 de julio. Aquí está el trino. Uribistas desempleados de bajo salario, uribistas pobres. Gracias a 190 jóvenes que ofrendaron su vida o sus ojos en las calles luchando contra las injusticias de un sistema mafioso e injusto, por primera vez en 200 años, la reforma tributaria será pagada por empresarios y no por ustedes. Revisemos el trino parte por parte. Uribistas desempleados de bajo salario, uribistas pobres. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué subestima a los que el senador califica como uribistas? ¿Acaso no estamos en una democracia y hay libertad para ser petrista, uribista o claudista? ¿O es que solamente los que son petristas son buenas personas? ¿O los buenos ciudadanos son los petristas desempleados, de bajo salario o los petristas pobres? ¿Eso no es mucho clasismo? ¿No es una de las consignas del progresismo luchar en contra del clasismo? ¿Es el senador Gustavo Bolívar clasista? Le preguntamos a la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, qué opina de este trino. Y esto nos dijo. Miente el senador Gustavo Bolívar. La reforma social la tenía prevista el gobierno del presidente Iván Duque desde principio de año para extender el programa de ingreso solidario, gratuidad educativa para los jóvenes, continuar el programa PAEF de subsidio a la nómina para las micro, pequeñas y medianas empresas y ayudar así a la reactivación. ¿Quién la va a pagar? Una sobretasa al sector financiero que ya viene desde el año 2019. Adicionalmente, lo mismo que pagamos hoy renta, empresas y personas naturales. No se va a tocar a la clase media y no se va a tocar el IVA. Esta es una reforma social para beneficiar a los más vulnerables, una reforma para ser solidarios. El senador también del Centro Democrático, Ciro Ramírez. El senador Bolívar no leyó la reforma tributaria o ley de inversión social, porque lo que va a radicar el gobierno el próximo 20 de julio es lo mismo que habíamos dispuesto los partidos a apoyar de la reforma pasada. Segundo, más bien, él sí le tiene que decir a Colombia que lo que él financió es precisamente matar este país, acabarlo y sobre todo asfixiar el sector productivo, que es lo que queremos reactivar, además del empleo. Más bien, corrija ese trino, senador Bolívar. La senadora Paola Holguín. Mienten quienes creen que el país avanza económicamente gracias al paro y a los bloqueos que solo han provocado cierre de empresas, pérdida de empleo y además desconfianza a inversionistas nacionales y extranjeros. La reforma tributaria estaba planteada por la ANDI y por muchos sectores para que fuera lo que va a ser esta última, una reforma con todo el sentido social, que lo que busca es que las clases más favorecidas y los empresarios nos ayuden para poder continuar con programas como el PAE o Ingreso Solidario. No es en las calles destruyendo bienes públicos y privados, no es en las calles provocando el cierre de empresas y la pérdida de empleos que el país avanza. Bueno, sigamos con otro pedazo del trino. Gracias a 190 jóvenes que ofrendaron su vida o sus ojos en las calles luchando contra las injusticias de un sistema mafioso e injusto. 190 jóvenes que ofrendaron su vida. A veces uno cree que muchos de estos jóvenes fueron más bien manipulados y llevados al matadero. Repasemos las cifras oficiales que dicen lo que dejaron las protestas. Según los datos del Ministerio de Defensa, durante el paro nacional, entre el 28 de abril y el 16 de junio, se presentaron 7.022 concentraciones, 2.423 marchas, 3.458 bloqueos y 672 movilizaciones. También hubo 1.113 civiles lesionados, 2 uniformados fallecidos,
1.366 policías heridos y 11 casos de violencia de género, incluida el de una mujer policía que fue violada por los protestantes. Y este último dato, ¿será que al senador Bolívar se le pasó tener en cuenta las 30.000 muertes por cuenta del tercer pico de la pandemia, que son responsabilidad directa de la insensatez e irresponsabilidad de las aglomeraciones durante las marchas? Esto dijo el secretario general de la presidencia, Víctor Muñoz. Es muy importante mencionar que el país venía en un descenso del tercer pico cerca a la fecha del 28 de abril. En ese momento, como lo indicaban los epidemiólogos, como lo indicaba el ministro de Salud, como lo indicó la OMS, era muy importante no tener aglomeraciones porque esto nos podría generar un episodio de hipercontagio y llevarnos en ese momento a situaciones dramáticas. Pues eso fue así. Tuvimos durante el mes de mayo, el mes de junio, un evento de hipercontagio donde nosotros tuvimos en el país una sobreocupación de las camas UCI. Tenemos más de 10.000 fallecidos que podíamos haber evitado si no hubiéramos tenido esas aglomeraciones, si hubiéramos tenido esas marchas que se dieron en muchas zonas del país. Es muy importante siempre recordar que existe el derecho a la protesta pacífica, pero también es importante recordar que en todas estas situaciones murieron bebés en ambulancias que no pudieron pasar por bloqueos, personas que necesitaban oxígeno y que están en camas UCI se vieron afectadas por las difíciles llegadas, por los temas de abastecimiento que se dieron en el país. Tuvimos pacientes renales que no recibían su tratamiento porque no llegaban los insumos médicos. Debemos en este momento que nuevamente está descendiendo los contagios, que nuevamente empiezan a descender las ocupaciones de las camas UCI. Lo hemos visto en la última semana y media, cómo bajamos de cerca de 190.000 casos activos ya a niveles de 120.000, cómo bajamos niveles de alerta en ciudades como Bogotá, donde estábamos por encima del 90%, a estar por debajo del 90% en ocupación de camas UCI. Antioquia ya disminuyó al 85%. Sigamos con el trino. Por primera vez en 200 años, la reforma tributaria será pagada por empresarios y no por ustedes. ¿Perdón? ¿Que los empresarios por primera vez en 200 años van a pagar impuestos? ¿De qué habla el senador Bolívar? Esto dijo el empresario Mario Hernández. Yo invito al senador Bolívar a que miremos desde el comienzo del mundo. Antes eran los cazadores, sí, luego los agricultores. Afortunadamente vino la banca, el papel moneda, Marco Polo, el camino de la seda. Siempre hemos producido los pequeños, medianos y grandes empresarios riqueza. O si no, miremos cuánto le entra al país de empresarios y cuánto de los demás. Sí, yo creo que esto es la falta de información, senador, porque no mira y me da cifras. Miremos cuánto pagamos, ¿sí? Mire lo que está pasando en Cuba, mire la pobreza, mire todo. Yo no sé por qué es eso. Y sí le preguntaría más bien al senador cuántos puestos ha generado, cuántos impuestos ha pagado, que nos muestre su declaración de renta. La mía está a disposición de todo el mundo. Además estamos en la información de las grandes compañías, todo es público. A ver, senador, hagamos política, pero hagamos política sana, hagamos política pensando en la comunidad, hagamos política en ser mejores todos los días. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Decir que las empresas en Colombia nunca han pagado impuestos, pues no es más que una inmensa mentira. De hecho, en Colombia el 70% del impuesto de renta pues, es pagado por el sector empresarial. El 30% lo pagamos los ciudadanos y esto es exactamente lo contrario de lo que sucede en la gran mayoría de los países del mundo. Es importante decir que en esta ocasión la propuesta que hemos hecho nosotros para poder atender la crisis fiscal y también la crisis social que vive el país es la de que la totalidad de la nueva tributaria sea pagada por el sector empresarial. Esta propuesta la hicimos muchísimo antes incluso de los paros que se presentaron a partir del día 28 de abril. Senador Bolívar, el discurso de mentiras económicas que usted y su partido están dedicados a difundir le hacen mucho daño a la economía y estigmatiza a los empresarios. Sí, todos esos que se levantan muy temprano, todos los días, a trabajar y a generar empleo. No a criticar y a predicar lo que debería estar bien desde la comodidad de su camioneta blindada y acompañado por el esquema de seguridad
de policías que este Estado, que parece que usted detesta, le paga.